La concepción que solemos tener del presente es de un presente termodinámico, es decir, de la hora que da el reloj. Es un planteamiento que ofrece la física. Se plantea el tiempo como un evento que va en dirección siempre con flecha hacia el futuro, pero este es un tiempo termodinámico, no es un presente cognitivo que es el que estamos nosotros analizando. Lo que nos sirve a nosotros no es el presente que da el tiempo, sino el presente cognitivo asociado a ese presente termodinámico. Por ejemplo, en tu presente puede haber el recordar. Si alguien te pregunta un número telefónico, puedes contestar porque vas a tus registros y gracias a ellos, pues, emites el número telefónico. El presente no debe confundirse con el conjunto de acontecimientos que se pueden medir termodinámicamente a través de un reloj, sino que es una connotación cognitiva. Es el conjunto de eventos que cognitivamente son necesarios para conformar una respuesta específica. Ahora, por ejemplo, en este presente de este instante, sobra pensar en cosas que no sean asociadas a este momento. Sobra pensar en lo que se comió, en lo que se comerá, si hace frío, si hace calor. Sobran eventos de lo que pasó ayer o la semana pasada. Sobran todos los problemas que se pueden presentar a nivel económico o filial. Todo eso sobra en este instante. Eso que sobra no es termodinámico porque no es medible, es cognitivo. El presente que estamos nosotros considerando es el presente cognitivo. Y ese presente cognitivo implica la suma de acontecimientos que en este instante son necesarios para promover el conocimiento del mismo instante que se está percibiendo. Este presente es una especie de filtro. El presente es una especie de tamiz. Solamente pasa aquello que merece ser conocido, aquello que es importante para producir saber en este instante respecto a lo que se está conociendo. El presente es una especie de malla que impide que informaciones no requeridas aparezcan a la cognición y la enturbien. Desde esta perspectiva, este presente cognitivo es lo que nos interesa, es decir, apoyarnos en los eventos que se requieren, que son fundamentales y que son necesarios. En este instante, por ejemplo, no es necesario el miedo, ni la angustia, ni la tristeza. Por lo tanto, debe ser desechados. El presente es el tamiz que impide que los acontecimientos no relevantes aparezcan y de esa manera tengamos una percepción adecuada de las informaciones y los eventos que son los fundamentales en este momento. Por eso no hablamos de un presente termodinámico, sino de un presente cognitivo, de acontecimientos a los que se puede atender que sean relevantes. Esto espontáneamente lo hace el sistema cuando está en atención eficiente. Cuando la atención de un individuo es coherente, filtra espontáneamente todos los elementos innecesarios y solamente se queda con aquello que forma parte del campo consciente que se va a instaurar. Por ejemplo, en este instante puede desaparecer la silla cuando me observan. Puede desaparecer lo que hay alrededor y solamente quedarse en la voz o en la imagen, en una parte de la cara o del cuerpo. Porque el sistema no requiere de elementos adicionales para poder promover lo que se está diciendo y lo que se está escuchando. Esto es el presente. Es un tamiz de acontecimientos que impide el paso de eventos innecesarios a la cognición. Todos estos eventos que sí en cambio pasan, que son relevantes, se pueden experimentar sin voluntad, sin esfuerzo volitivo, razón por la cual no se necesita el sentido egoico
como comandante del proceso de la percepción y él puede hacerse a un lado. Por eso en el presente, ante la avalancha de eventos relevantes que ellos mismos se expresan por sí mismos, no es necesario el yo. El concepto de presente tal vez es uno de los más importantes que hay en la teorización del Advaita. Y muchas veces ha sido malentendido porque se lo ha explicado de forma incorrecta. Se lo explica como aquí y ahora, por ejemplo. Y el aquí y ahora, por ejemplo, evita los procesos recordatorios, los procesos memorísticos, la historia, cuando la propia historia puede ser parte del presente en el instante en donde para conocer se la requiere. Es que si no, no podríamos hablar porque no vienen acontecimientos con los cuales contrarrestar o comparar la información que percibimos. Por eso el presente es un entorno cognitivo que se confunde fácilmente con el entorno termodinámico. El presente, desde esta perspectiva, es una inmensa ganancia en el portafolio filosófico oriental, porque le da consistencia a que solamente es necesario conocer una fracción de eventos para que esta fracción de eventos como mecanismo holográfico pueda representar la totalidad de los eventos. En la física, por ejemplo, hay un principio que se llama el principio holográfico. El principio holográfico dice que toda la información que está en un volumen, ella está contenida en su superficie. Parece absurdo, pero la información de un volumen está contenida toda en su superficie. Así en la superficie de la percepción, que son los elementos relevantes del presente, está potencialmente contenida la percepción del universo entero. Por eso basta situarse convenientemente en el presente para que podamos detonar un mecanismo holográmico que pueda integrar, superponer y entrelazar todos los eventos existentes. Pero se requiere el presente, un conjunto de eventos esenciales fundamentales que existan sin esfuerzo por existir y que se conozcan sin esfuerzo por ser conocidos. Cuando logramos instaurarnos en ese lugar, ¿qué es lo que hace la sorpresa? ¿Qué es lo que hace el juego, el asombro? ¿Qué es lo que hace la improvisación? Entonces la cognición cambia, se reestructura la relación objeto-sujeto y emerge la concentración no dual o la meditación no dual. Es decir, emerge la concentración o estados asociados a la no dualidad.